Bien, ahora vamos a analizar un caso de dos cuerpos que están unidos. Uno de ellos está apoyado sobre una superficie y está unido a otro a través de un cable, de manera que el otro cuerpo se desplaza en la vertical. Entonces vamos a decir que este es el cuerpo 1 y que este es el cuerpo 2. Vamos a decir que el cuerpo 1 tiene una masa de 5 kilogramos y que el cuerpo 2 tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces vamos ahora a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, lo primero es que en este caso tenemos dos cuerpos, así que para cada uno hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Para M1 y para M2. Entonces, ¿qué tengo acá? Para M1, ¿qué tengo? Bueno, esta es mi masa, una partícula. Lo tomo como, represento el cuerpo como una partícula. Entonces, ¿qué veo? Bueno, todo cuerpo, recuerden que tiene peso y que esta apunta hacia abajo. Voy a llamarle peso 1 para distinguirlo del otro. ¿Qué tengo? Como el cuerpo está apoyado sobre una superficie, tiene fuerza normal. O sobre él actúa la fuerza normal. Pero ¿qué pasa? Bueno, que hay otra fuerza actuando sobre este cuerpo. ¿Cuál es? Fíjense, aquí tengo que este cuerpo está conectado con este otro, masa 2, que está colgando de él. Lo está jalando con su peso. De manera que los cuerpos se van a mover así, ¿cierto? En X, en Y. Pero debido a que el cuerpo 1 se va a mover. Bueno, aquí vemos que están unidos por un cable, por lo tanto, hay una tensión que lo va a jalar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Esto le llamamos la tensión 1. Y bueno, aquí veo ya que que no hay ninguna otra fuerza en la masa 1. Ahora vamos a ver la masa 2. En la masa 2, que voy a representar con un puntito otra vez, como una partícula, sé que está actuando su peso, que es el peso 2. ¿Y qué más voy a tener? Como no está apoyado sobre una superficie, no tiene fuerza normal. Pero sí tiene una tensión porque está colgando de un hilo. Y a esto lo voy a llamar tensión 2. Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre, tanto para la masa 1 como para la masa 2. Ahora, algo muy importante es notar que esta cuerda es la misma en la que están unidos estos dos cuerpos. Por lo tanto, esta tensión que hay a través de esta cuerda es la misma. Es decir, que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y podemos simplemente llamarla tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a analizar cada cuerpo. Voy a sumar las fuerzas en X. Y eso va a ser igual a que a masa por aceleración. Y esto es para la masa 1. Voy a sumar las fuerzas en Y. Y esto es igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Porque la masa 1, que es esta, no se está moviendo en la vertical. Solo se va a mover en la horizontal. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a sumar la fuerza que hay en X. Y vamos a igualar la masa por aceleración. Y vamos a sumar las fuerzas que hay en Y. Y vamos a igualarla a 0. Entonces sigo mirando mi masa 1. ¿Qué fuerza tengo en X? Solamente T1, que como actúa a la derecha, la voy a poner positiva. T1, recuerden que es igual a T2, que es igual a T. Así que simplemente lo dejo así. Y bueno, ya para la masa 1 no hay nada en el eje X. No hay más fuerzas. Así que voy ahora con el eje vertical.
En el eje vertical tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza normal y tengo el peso 1. Como la fuerza normal actúa hacia arriba, la tomo como positiva. Y como el peso 1 actúa hacia abajo, lo tomo como negativo. Y estas son mis ecuaciones. Mi ecuación 1 y mi ecuación 2 correspondiente al eje horizontal y vertical respectivamente de la masa 1. Ahora voy a analizar mi masa 2. Veo que para la masa 2 solamente hay fuerzas en la vertical, así que no necesito analizar la horizontal. Entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿qué? Mucho cuidado porque ahora sí se está moviendo en dirección en la vertical. Entonces fíjense que la masa 2 sí se está moviendo en la vertical. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a más por la aceleración en Y. Entonces ahora sumemos las fuerzas que hay aquí. Entonces, algo muy importante acá es la dirección de las fuerzas. A ver, acá realmente yo pongo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero acá esta aceleración en X es positiva porque yo supongo que se está moviendo hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Aquí en el eje Y la aceleración es hacia abajo. Así que, ¿qué ocurre? Yo decir que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración en Y, que yo estoy suponiendo que es hacia abajo, implica que yo he cambiado el marco de referencia. Y estoy diciendo que hacia abajo lo considero como positivo y que hacia arriba entonces lo considero como negativo. Otra opción que tendría es poner que la sumatoria de fuerzas es igual, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos masa por aceleración en Y. Así tomo en cuenta el sentido de la aceleración en Y, que es J negativo, es hacia abajo. Pero para no complicarnos la vida, o bueno, yo les recomiendo que hagamos lo siguiente. Tomen como positiva la dirección en la que suponen que se acelera el cuerpo. Así que si el cuerpo se acelera hacia abajo, pues tomen como hacia abajo positivo. Y entonces hacia arriba va a ser negativo. Eso básicamente va a afectar cómo ustedes suman las fuerzas. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración en Y. Entonces, como la aceleración en Y es hacia abajo, voy a tomar que lo que es hacia abajo es positivo, como el peso 2, y que lo que es hacia arriba es negativo, como la tensión 2. Pero recordemos que la tensión 2 es igual a la tensión 1, que llamamos T. Y esta es mi tercera ecuación, entonces, que se corresponde con la dirección vertical de la masa 2. Entonces, como se imaginarán, mi pregunta es, ¿cuál es la aceleración? Entonces, aquí tenemos otra cosa muy importante. Como los dos cuerpos están unidos, los dos van a tener la misma aceleración. Obviamente, uno se va a acelerar en dirección Y, otro se va a acelerar en dirección J. Pero la magnitud de las aceleraciones va a ser igual. Así que yo puedo decir que AX es igual a AY, que es igual a A. Algo muy importante, vectorialmente no son iguales, no lo son, porque esta es en dirección Y y esta es en dirección J. Entonces esto no es correcto. Pero las magnitudes, es decir, el número, no la dirección, sí son iguales.
Entonces, acá yo puedo decir que las dos aceleraciones son iguales y simplemente llamarla A. Esto es A y esto aquí es A. Y así quedan mis tres ecuaciones ahora. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, yo tengo, o mejor dicho, para yo hallar A, ¿qué va a pasar? Yo puedo calcular, al tener las masas de los dos cuerpos, el peso 1 y el peso 2. Tengo las masas. Si tengo el peso 1, puedo calcular la fuerza normal de acá. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no puedo despejar la aceleración de la ecuación 1? Porque no conozco la tensión. Entonces, si voy a la ecuación 3, no la puedo despejar tampoco, porque tampoco conozco la tensión. Entonces, lo que vemos aquí es que tengo ahora dos incógnitas: la tensión y la aceleración. Entonces, lo que puedo hacer es tomar estas dos ecuaciones, la 1 y la 3, y hacer un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Entonces, yo sugiero que la resolvamos por... Ay, perdón, esto es algo muy importante. Esta es la masa 1, se lo olvidé, y esta es la masa 2. Perdón. Entonces, lo que debemos hacer acá es un sistema de ecuaciones de dos variables con dos ecuaciones. Bueno, yo sugiero que lo hagamos por reducción. ¿En qué consiste? Digo que T, tomo la ecuación 1, ¿verdad?, es igual a masa 1 por aceleración, y aquí tomo la ecuación 3 y digo que P2 menos T es igual a masa 2 por aceleración. ¿Qué hago ahora? Sumo estas dos ecuaciones. Es decir, sumo esto y lo igualo con esto, con la suma de esto. ¿Qué me queda? P2 menos T más T. P2 menos T más T es igual a ¿qué? A M1 por A más M2 por A. ¿Qué pasa? Hay una T restando y una sumando, así que se van a cancelar. ¿Qué me va a quedar aquí? Que P2 es igual a ¿qué? Aquí vemos que la aceleración está en ambos factores, así que puedo hacer A es igual, sacar factor común, M1 más M2. Y ahora sí puedo despejar la aceleración. Entonces, este factor que está multiplicando a la aceleración pasaría acá dividiendo M1 más M2. Eso es igual a aceleración. Pero recordemos que P2 es masa por gravedad, pero en este caso la masa 2, porque es el peso 2. Y va a quedar así. Y ahora simplemente puedo sustituir, o también puedo calcular el peso 2, no hay problema. Si no lo quiero hacer todo tan directo, diré que el peso 2 es la masa 2 por la gravedad. La masa 2 son 10 kilogramos y la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De manera que el peso 2 son 98 newton. Entonces, vuelvo acá, voy a calcular mi aceleración, que es igual a ¿qué? Al peso 2, o a la masa por la gravedad, que ya la calculé, que son 98 newton, entre la masa 1, que son 5 kilogramos, más la masa 2, que son 10 kilogramos. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que esto es 98 newton entre 15 kilogramos. Realizando esta división,
98 entre 15, tendré que la aceleración es de 6.53 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es una de ellas. Una de las variables que queríamos. Pero ¿qué ocurre si yo también quiero hallar la tensión? Bueno, como ya yo tengo la aceleración, yo puedo simplemente, en cualquier ecuación que tenga la tensión, despejarla. Las ecuaciones que tienen la tensión son la 1 y la 3. De hecho, en la ecuación 1 ya tenemos despejada la tensión, así que simplemente podemos sustituir ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Desde acá, voy a decir que la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, recuerdo que la masa 1 eran 5 kilogramos y la aceleración es esta que acabo de calcular, 6.53 metros sobre segundo al cuadrado. De manera que la tensión es 5 por 6.53, que son 32.7 aproximadamente newton. Y esta es mi respuesta. Entonces, eso es con respecto a este caso. Entonces, vamos a hacer ahora este mismo caso, pero suponiendo que hay fricción entre la masa 1 y la superficie en la que se desliza. Así que voy a dibujar otra vez. Intentar dibujar un poquito aquí, un poco mejor. La masa 1. Que está unida acá mediante una cuerda a la masa 2. La masa 1 sigue siendo de 5 kilogramos y la masa 2 sigue siendo de 10 kilogramos. Pero ahora el coeficiente de fricción acá es de 0.15. Que recuerden que los coeficientes de fricción son adimensionales, es decir, no tienen unidad de medida. Bien, entonces, una vez más, recordemos que debo hacer un diagrama de cuerpo 1 para la masa 1 y para la masa 2. Supongo que la aceleración va a ser en esta dirección y en esta dirección, que es lo más lógico. Si yo tomara otra suposición que fuera incorrecta, simplemente, o sea, no pasaría nada malo, sino que tendría que la aceleración me da negativo, indicando que era en el sentido opuesto. No pasa nada si toman otra. Entonces, para la masa 1, otra vez tengo mi masa, la represento como una partícula, como tiene peso, pongo aquí el peso 1, como está apoyada sobre una superficie, tiene fuerza normal, como está siendo jalada hacia la derecha por esta cuerda, tiene tensión, pero ahora hay fricción también, que como supongo que el cuerpo se va a desplazar hacia la derecha, pues la fricción que se pone en movimiento va a ser hacia la izquierda. Y ese es mi diagrama para la masa 1. Para la masa 2 tengo que tiene un peso, porque es una masa, y que no está apoyada sobre una superficie, así que no tiene fuerza normal, pero está colgando de una cuerda o de una soga, de un cordel o de un cable. Así que tiene tensión, que para diferenciarla de la tensión que jala la masa 1, lo vamos a llamar tensión 2. Entonces, vamos a recordar que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales porque es la misma cuerda y es una fuerza actuando sobre la misma cuerda, por lo que vamos a llamarla simplemente tensión. Así que aquí voy a quitar esto y aquí voy a quitar esto de acá. Ahora, nuestro siguiente paso es realizar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje X para la primera masa
va a ser igual a masa por aceleración en X, porque la masa 1 se va a acelerar en la horizontal, mientras que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la masa 1 no se va a mover siquiera en la vertical. Entonces, vamos a sumar la fuerza que hay en X, igualarlas a masa por aceleración, y vamos a sumar la fuerza que hay en Y y igualarlas a 0. Eso es para la masa 1. Entonces, para la masa 1, tengo dos fuerzas en la horizontal. Estoy suponiendo que la aceleración es hacia la derecha, así que tomo lo que hay a la derecha como positivo y lo que hay a la izquierda negativo. Así que la fricción es negativa y la tensión es positiva. Aquí, en el eje Y, tengo dos fuerzas, la normal y el peso 1. Uso mi convención, ya que aquí ni siquiera el cuerpo está moviendo, de que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y aquí tengo mi segunda ecuación, que describen lo que ocurre en el eje X y en el eje Y respectivamente, para la masa 1. Para la masa 2 voy a realizar mi sumatoria de fuerzas también. Pero ¿qué ocurre? En la masa 2, o para la masa 2, no hay ninguna fuerza actuando en la horizontal. Así que simplemente voy a sumar las fuerzas que hay en la horizontal. Perdón, en la vertical. Entonces en la vertical vemos que hay dos fuerzas. Pero antes de eso, en la vertical, esa sumatoria no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a masa por la aceleración, la masa 2. ¿Por qué? Porque este cuerpo sí se va a desplazar, sí se va a acelerar en la vertical. Así que ya no podemos decir que su aceleración va a ser 0. Entonces, eso es lo que vamos a tener acá. Masa 2 por aceleración en Y. Entonces, acá tomemos en cuenta que yo tomo como positivo la dirección en la que considero que hay aceleración. Así que como considero que la aceleración es hacia abajo, voy a tomar como positivo lo que hay hacia abajo. Así que mis dos fuerzas, que es la tensión y el peso 2 que va en la misma dirección que la aceleración, lo tomo como positivo, y la tensión que va en la dirección opuesta de la aceleración, la tomo como negativa. Y esto va a ser igual a masa 2 por aceleración. Y esta sería mi tercera ecuación. ¿Qué va a ocurrir entonces? Acá yo quiero saber mi aceleración. Pero ¿qué ocurre? Como los dos cuerpos están unidos, la magnitud de mis aceleraciones van a ser iguales. Entonces voy a quitar esto, ¿por qué? Porque la magnitud de la aceleración que hay en Y es la misma que hay en X, que llamaremos A. Así que ahora yo voy a buscar A. Entonces acá vemos qué ocurre. Que voy a tener, igual que en el caso anterior, dos incógnitas. La aceleración y la tensión. Así que yo debo hacer otra vez un sistema de ecuaciones con dos variables. En este caso voy a utilizar las dos ecuaciones que tienen a la tensión y a la masa. Y las voy a resolver. Yo les sugiero que utilicen el método de reducción. Entonces, aquí voy a poner la ecuación 1. Fricción más tensión es igual a masa 1 por aceleración. Y aquí voy a poner la ecuación 3. El peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Y voy a sumarlas. Entonces, ¿cómo se suma esto? Sumo todo lo que hay de un lado del igual y lo igualo con todo lo que hay del otro lado del igual. Entonces, ¿qué queda aquí? Queda menos fricción más tensión más peso 2 menos tensión.
Y esto es igual aquí, a M1 por A más M2 por A. ¿Qué ocurre acá? Hay una tensión que suma y una tensión que resta, que se van a cancelar. ¿Qué me queda? Que esto es igual a menos fricción más peso 2. Y esto que queda aquí, vemos factor común, A, M1 más M2. Si quiero A, debo despejar. Y este factor entonces pasa dividiendo acá. Voy a tener menos fricción más el peso 2 entre más A1 más M2, que es igual a la aceleración. Entonces, ¿puedo sustituir? Bueno, conozco la masa 1, conozco la masa 2. Vamos a calcular el peso 2. Peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. La masa 2 eran, si recuerdo bien, 10 kilogramos. Sí, 10 kilogramos y 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De manera que el peso 2 son 98 newton. Ya tengo el peso 2. ¿Y la fricción cuánto es? Bueno, recordemos que la fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Recordemos que el coeficiente de fricción, lo tengo acá, es un dato, 0.15, sin dimensiones. ¿Pero de dónde saco la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal la tengo aquí en la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, yo puedo ver que si despejo la fuerza normal, va a ser igual a ¿qué? Al peso 1. ¿Por qué? Porque el peso 1 está restando de este lado y pasaría entonces sumando con el 0. Me quedaría esto. Pero recuerden que el peso 1 es igual a la masa 1 por la gravedad. De manera que la fuerza normal es la masa 1, que son 5 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza normal es igual a 49 newton. Así que para yo calcular la fricción, no sé por qué puse esto acá, para yo calcular la fricción debo multiplicar el 0.15 por 49 newton. Y esto es igual a, uso mi calculadora de mi celular, 0.15 por 49, que es igual a 7.35 newton. Esta es mi fricción. Ya teniendo todos estos valores, puedo calcular la aceleración. Voy a sustituir menos fricción, que es 7.35 newton, más el peso 2, que mírenlo aquí, son 98 newton, entre la masa 1, que eran 5 kilogramos, más la masa 2, que eran 10 kilogramos. Bueno, que son. Hago esta diferencia de acá para luego dividirla entre 15 kilogramos. Entonces tengo 98 menos 7.35 son 90, 65 newton. Entonces si divido eso entre 15, voy a tener que eso es aproximadamente igual a 0.04 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si voy acá arriba, recuerdo que mi aceleración era un poco mayor porque no había fricción, 6.53, como era de esperarse. Con fricción la aceleración es un poco menor. Y bueno, ahora, si yo quisiera también conocer el valor de la tensión, lo que debería hacer es hallar la tensión a partir de alguna de las ecuaciones que la contienen. Yo puedo despejar la tensión tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 3. Entonces yo voy a elegir, como ahorita la saqué de la 1, la ecuación 3 para despejar a la tensión.
Entonces vamos a volver a escribir la ecuación 3, que dice peso 2 menos tensión es igual a masa 2 por aceleración. Creo que así. Correcto. Entonces vemos la tensión de acá. La tensión pasaría a este lado positiva y esto pasaría a este lado negativo. Así que sería P2 menos M2 por A es igual a tensión. Entonces el peso 2, mírenlo acá, recuerden que era 98 newton, menos la masa 2, recuerden que eran 10 kilogramos, y la aceleración 6.04, que es la que acabo de hallar. De manera que la tensión es 98 newton, menos este producto 10 por 6.4, que es 60.4 newton. Así que si yo hago esta diferencia, me queda 98 menos 60.4, que es 37.6 newton. Que como pueden ver es un poco mayor que la que hay sin fricción. Y eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima.